Hola mis queridos niños, bienvenidos al quinto año de escolaridad. Hoy estamos en el área de matemática y vamos a trabajar un contenido muy interesante. Hoy estaremos enfocándonos en los ángulos de las construcciones arquitectónicas. Soy la profesora Rina Vizcarra y los invito a seguirme el día de hoy. Te preguntarás, ¿qué es un ángulo? Bueno, vamos a empezar por ahí. Un ángulo es la unión de dos líneas rectas que llegan a un mismo punto, es decir, como mi brazo que llega a mi codo. Entonces estoy formando un ángulo. La apertura del ángulo tiene un nombre especial, dependiendo cuánto se abra o cuánto se cierre. Eso es un ángulo, lo que medimos. Y para saber cuánto mide un ángulo, debo recurrir a un instrumento muy especial que se denomina transportador. En el transportador, si nosotros observamos, vemos un arco donde encontramos las numeraciones como en la regla. Ahí nosotros determinamos el ángulo o la apertura del ángulo, como en este, por ejemplo. Este transportador nos muestra una apertura y nos indica 50 y se mide en grados. Ese redondito, esa bolita que ustedes ven arriba, en la parte superior del cero, significa grados. Por tanto, siempre que midamos la apertura de dos líneas, vamos a hablar en grados. Y el transportador es nuestro mejor amigo para poder encontrar esta medida. Los ángulos pueden ser varios, pueden abrirse mucho o poco. Para ello tenemos nombres. Por ejemplo, de acuerdo a la apertura, este ángulo que hago con mi brazo derecho e izquierdo se llama recto. ¿Por qué? Porque como ven, mi brazo está recto en la parte inferior y recto en la parte superior. Esta apertura se llama recta y tiene 90 grados de apertura desde la base hasta acá. También tenemos el ángulo agudo, que es cuando de los 90 grados disminuye y puede ser desde 1 hasta 89 en nuestro transportador y decimos que es un ángulo agudo. Otro ángulo que podemos nosotros reconocer es el obtuso y vamos a seguir trabajando con nuestro brazo porque aquí está el ángulo recto y es obtuso porque es de 91 para adelante y va cayendo hasta llegar a los 179 grados. Este ángulo entonces es el obtuso. También tenemos un ángulo que es el llano, que es precisamente como la posición de mis brazos, cuando estas dos líneas se juntan en un mismo punto, pero se encuentran en el mismo nivel y se unen. Este ángulo es cuando empezamos y medimos desde 0 hasta los 180 grados. Y es una línea recta horizontal, puede ser inclinada o también vertical. También tenemos que reconocer un ángulo muy importante que es el completo y es aquel que hacemos cuando formamos una circunferencia, porque parto de un punto y vuelvo al mismo punto y es completamente entero. Por tanto, este ángulo se llama completo. He formado un círculo. Muchas veces reconocemos estos ángulos y los vemos en la naturaleza y en nuestro entorno. Por eso es que hoy vamos a hablar sobre los ángulos que aprendimos en este instante, pero dentro de las construcciones arquitectónicas. ¿Y qué es una construcción arquitectónica, mis queridos niños? Por ejemplo, como esta imagen que vemos. Los ángulos nos sirven a nosotros para poder crear con la imaginación muchas formas. Entre ellas, por ejemplo, construcciones que el ser humano con la creatividad ha podido formar en la naturaleza y demostrar, por ejemplo, que puedo hacer edificios y puedo hacer muchos otros objetos que tengan ángulos diferentes. Observemos, por ejemplo, este edificio. De acuerdo a la inclinación, nos muestra que los ángulos son diferentes. Pueden ser de 45 o 30 grados, por ejemplo.
siempre vamos a medir el ángulo desde la parte recta o la base y vamos a ver cuánto se abre o cuánto se cierra. Ese es el ángulo en todas las construcciones. Pero no solamente las construcciones se ven o tenemos construcciones con ángulos perfectos. También podemos tener con ángulos un poco inclinados o agudos, como la Torre de Pisa, por ejemplo. La humanidad, mis queridos niños, ha desarrollado a lo largo de toda su civilización muchos tipos de construcciones. Por ejemplo, tenemos en nuestra cultura incaica en las puertas de los templetes. Como lo podemos ver, los ángulos rectos en las puertas, en las escalinatas que ellos construyeron, que son perfectas. Otro ejemplo de ángulos, mis queridos niños, es por ejemplo la chacana, porque en ella vemos y observamos ángulos rectos abiertos perfectos, formando todo el recorrido de un año, desde enero a diciembre. Por ejemplo, esos son los ángulos que también nuestra cultura ha utilizado. Y dentro de la chacana, si ustedes observan, tenemos un ángulo completo, porque hay un círculo por dentro. Estas son las bases de las construcciones que nosotros tenemos. La civilización ha hecho que la humanidad pueda crear en base a estos ángulos básicos muchas otras cosas interesantes, como por ejemplo este edificio en Francia o también el Taj Mahal en la India. Otro ejemplo de la cultura antigua, que es el Partenón en Grecia. Pero ¿por qué no nombrar a esta construcción de sal en Uyuni, Bolivia, nuestro país? Como ven, mis queridos niños, los ángulos sirven para muchas cosas, sobre todo en la arquitectura. Son muy importantes para que tú desarrolles tu creatividad y creas, como estos y muchos más, edificaciones hermosas para que sean un recuerdo dentro de nuestro desarrollo social. La matemática es sociedad también, mis queridos niños. Como ven, es un gran ejemplo. Usa los ángulos para contribuir a una construcción arquitectónica, pero con muchos detalles y también en base a tu creatividad. Te invito a hacerlo en tu cuaderno. Mis queridos niños, los invito ahora a que hagan dibujos y trazos de construcciones, por ejemplo, de una casa, de un edificio. También podemos dibujar una construcción creativa, donde vamos a poner diferentes ángulos que hoy hemos aprendido. Y verás lo interesante que te sale en tu cuaderno. Traza y dibuja. Inténtalo. Tú puedes hacerlo. No olvides que el transportador es el instrumento que nos va a servir para poder desarrollar diferentes ángulos. Me dio mucho gusto, mis queridos niños, el poder desarrollar este contenido el día de hoy con ustedes. Espero que todo lo que hemos aprendido no se les olvide y practiquen. Tienen 2 brazos. Esos brazos nos dan nuestros ángulos básicos. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.